Seguimos aquí abriendo la mañana luego de esa interesante conversación con Manuel Oviedo de Bienes Incautados, una oficina que desconocida para muchos, pero que obviamente tiene mucha información que ofrecer. Más adelante nosotros vamos a seguir abundando sobre ese tema por la importancia que tiene. Ahora abrimos para conversar con el diputado Gadis Corporán, quien viene de la provincia de Independencia, diputado al Congreso Nacional, pero secretario de Energía y Minas del PLD. Bienvenido, don Gadis, a Abriendo la Mañana. Muchas gracias, Dari. Gracias a todo el equipo por la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes panel. Por acá estamos a la orden para poder compartir informaciones con el país y con la diáspora. Don Gadis, usted viene de... los sureños dicen que saben mucho y que son muy inteligentes. Y que de mientras más lejos, más inteligentes son. La necesidad nos hace enfocarnos y tener una determinación. La necesidad es la madre de la creatividad y del ingenio. Así es. Usted es ingeniero y ya es secretario de Energía y Minas, obviamente que conoce el tema energético en el país y sobre todo uno de los puntos de comunicación del país, que es el tema de Punta Catalina. Punta Catalina y ese fideicomiso del cual usted, como presidente de la comisión, tuvo que ver el contrato, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso de cara a que luego los diputados aprobaron el contrato, pero luego los diputados como que al mismo tiempo recularon? Dijeron, no, nosotros espérate, que no vimos eso. ¿Qué pasó ahí con el tema del contrato del fideicomiso de Punta Catalina? Sí, lo cierto es que al llegar el contrato a la Cámara de Diputados, se apodera a la Comisión de Hacienda por tratarse de un fideicomiso, más sin embargo no pasó por la comisión nuestra, la de Energía y Minas, que presido en la Cámara de Diputados. Y cuando llega al hemiciclo se pide modificar la agenda y se introduce, porque no estaba en agenda. Por ende, la gran mayoría de los diputados no sabíamos que se iba a conocer. Quizás la comisión coordinadora y el vocerato, ¿verdad?, de cada uno de los bloques, pudo haber conocido, porque imagino que el presidente le comentó que lo iba a introducir en la agenda. Y lo cierto es que como se estila allá en la Cámara, como se manejan los asuntos, se pidió liberar de lectura y se conoció el informe de la comisión. Al conocer el informe de la comisión, un informe favorable, y nosotros, que habíamos aprobado de hecho Pedernales, otros fideicomisos como la ampliación de Ciudad Juan Bosch y demás, pues bueno, votamos considerando y evaluando el informe de la comisión. Y lamentablemente al estudiar ya luego con más detenimiento, porque se hizo en una circunstancia que no daba tiempo, de hecho, a uno poder quizás escudriñar. ¿Y qué diferencia tiene un fideicomiso sobre otro? Por ejemplo, ustedes hablan que aprobaron otros fideicomisos. ¿Qué diferencia tiene? ¿El de Pedernales? El de Pedernales, Juan Bosch. digo yo, independientemente de la naturaleza, de que son naturalezas distintas, pero ¿qué diferencia tienen para que uno sea viable y otro no? Sí, pero en el caso de, por ejemplo, de Punta Catalina, yo lo que entiendo es que se trabajó un fideicomiso para una alianza público-privada. O sea, tú analizas el modelo de Pedernales y analizas el modelo de Punta Catalina y tienen mucha similitud. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que Pedernales es un proyecto que se va a desarrollar. Punta Catalina es un bien, un patrimonio público que genera flujos positivos y que de hecho aporta al sistema energético nacional prácticamente el 30% de la generación que demandan los hogares dominicanos. Ahora bien, ¿por qué se ha creado toda esta situación con Punta Catalina y el reclamo de la población y nosotros mismos, que luego de aprobarse, pues dijimos, pero espérate, esto no debe retirarse? Pues porque lamentablemente tiene una vocación privatizadora. Aunque el gobierno ha anunciado que no se va a privatizar ni se privatizaría, pues lamentablemente en el contrato, que es un contrato, no como el presidente quiere decir, sino un contrato, se estipula inclusive una figura que es el fideicomitente adherente, que lamentablemente si se le da utilidad a dicha figura, pues quien compre acciones en este fideicomiso, pues podría tener de hecho derechos, valga la redundancia, sobre este bien y sobre el negocio que genera Punta Catalina. Es importante destacar para que el pueblo sepa que genera aproximadamente 250 millones de dólares al año en ganancias. Y eso es una realidad que está ahí y vemos un empresariado que está al pendiente de poder formar parte de este negocio. Y nosotros entendemos que si genera ganancias, ¿por qué privatizar? ¿Por qué contemplar esa figura?
si lo que tenemos que hacer es que estas ganancias que genera Punta Catalina, pues que vaya al Ministerio de Hacienda y que puedan ser reinvertidas en el mismo sector o reinvertido en cualquier área neurálgica de la sociedad que el gobierno entienda. Diputado, usted se ha referido a las auditorías que se han realizado algunas y anunciado otras en torno a Punta Catalina y pues obviamente hay un tema de una auditoría financiera, hay otra que se hizo en materia técnica y sobre la técnica el ex administrador de esa planta, Jaime Ariste Escuder, manifestó y criticó que se contratara la firma Sargent Lundy por un monto de $2 millones para hacer lo que él califica como una auditoría de escritorio, donde no se sentaron ni siquiera con él mismo, con los miembros de la CDE y con todo el cuerpo de autoridades vinculadas a esa planta. Han habido también temas en cuanto a la auditoría financiera, se decía que no la podía hacer la Cámara de Cuentas, ahora que sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado realmente con estas auditorías? ¿Se han hecho a su entender de la manera correcta? ¿Cuáles han sido las motivaciones? Si deben de hacerse, ¿por qué no se hacen bajo las directrices que se supone deberían realizarse? Sí, lo cierto es que, por ejemplo, la auditoría financiera se solicita vía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo a Hacienda, luego del impedimento o el reclamo de la población a que no se privatice y que el fideicomiso se retire de la Cámara Alta y que pueda ser modificado, que es lo que hemos planteado. De hecho, el PLD fijó una posición oficial y la sociedad en sentido general. Lo que nosotros nos preguntamos es si había dudas sobre la inversión que se hizo en Punta Catalina, que el PLD siempre dijo que eran 2.400 millones de dólares. Almonte, que hoy es el ministro de Energía y Minas, decía que eran 3.300. Sin embargo, en el fideicomiso, él firma en representación de CDE y en representación de la Comisión Liquidadora, certificando que la inversión eran 2.324, si mi mente no me falla, millones de dólares. Entonces, ¿quién habló mentira a quién? ¿Quién le habló mentira al pueblo? Entonces, vemos que la auditoría sale a relucir luego de una pregunta que le hace un periodista al presidente en Madrid, y yo lo que entiendo que es una especie de chantaje, porque el mismo presidente, representado por su ministro, pues asumió que sí era cierto lo que el PLD siempre dijo. Y voy más lejos. El PLD siempre dijo que la capacidad instalada de Punta Catalina era casi 700 megavatios de generación, y de hecho el ministro Almonte siempre dijo que había una capacidad inferior a la que nosotros decíamos. En el contrato él también certifica que hay dos generadores de 337 megavatios, donde él decía que no era cierto. Entonces vemos que en campaña se dijo una cosa, ahora que son oficialistas pues certifican realmente lo que el PLD en todo momento dijo siendo gobierno. O sea, es una manipulación. El presidente Danilo Medina no planteó en algún momento la posibilidad de vender una parte de Punta Catalina. Sí, claro que sí. Entonces, en ese momento, la venta de Punta Catalina pues, era un buen negocio, más el fideicomiso no. No, pero mira qué es lo que pasa. Cuando se adquiere Punta Catalina, se construye Punta Catalina, es bueno que se conozca la génesis. Se tuvo un problema con conseguir financiamiento internacional. Claro. Y de hecho, el presidente Danilo y las autoridades del sector energético solicitaron al sector privado dominicano que pudieran participar aportando capital para la construcción de Punta Catalina. Y nadie apareció. Y se negaron. Sí, nadie apareció. Se negaron. Entonces, ya Punta Catalina ha demostrado, tiene ya casi 2 años, ¿verdad?, aproximadamente en operación, que es un negocio rentable y que se paga solo a corto plazo, corto y mediano plazo. Entonces ahora sí vemos el empresariado que está interesado en conseguir parte del pastel, cuando en su principio no creyeron y de hecho torpedearon la construcción de Punta Catalina, porque afectaba el negocio de generación que producía energía en base a los derivados del petróleo. Y Punta Catalina, de hecho, es importante que el país sepa, ha logrado que migren aproximadamente 800 megavatios de generación derivados de petróleo a gas natural para poder competir en el sistema. Porque ahora mismo quien marca las pautas de los costos marginales de generación es Punta Catalina, porque es quien más barato genera luego de las hidroeléctricas. Entonces, esa es la realidad que envuelve todo el tema Punta Catalina. Y el tema del fideicomiso,
Lo que el pueblo reclama es, señores, porque si el presidente decide venderlo, perfecto, hagámoslo con toda la transparencia del lugar, pero no dejemos a discrecionalidad de un comité técnico que no está representado, de hecho, las instituciones estatales, sino personas ajenas al gobierno. En este caso, de los 5 miembros, solamente uno, que es el secretario, es empleado del gobierno dominicano. Entonces, en este fideicomiso se le entrega el patrimonio para que ellos a discrecionalidad, de hecho, decidan bajo qué condiciones contratarían o darían participación al sector privado con el fideicomitente adherente. Y voy más lejos, hay un sinnúmero de prerrogativas que yo entiendo que son extraordinarias a este comité, que pondrían en vilo realmente el bien público que es Punta Catalina. ¿Usted conoce la leyenda del maco, verdad? Usted me lo explicará. Del maco que le pide que lo tiren para el fuego, ¿no es? Al agua. Que él pide que lo tiren al fuego para que lo tiren al agua. No, era fuego y agua. Entonces, Sí, entonces, no tíreme el agua que me puedo ahogar porque él nada. Tírame el agua. Yo creo que con el tema de Punta Catalina probablemente la oposición no ha entendido. Yo fuera oposición y yo preferiría que la Punta Catalina no esté en manos del gobierno. Yo fuera oposición. Vamos a una pausa, vamos a continuar conversando con el diputado Gadis Corporán, una conversación interesantísima sobre el tema energético, y luego vamos a pasar a ese optimismo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a la pausa, volvemos en breve.